También el 28 de mayo, el 28 de mayo es el último domingo de este mes, vamos a tener un servicio nada más, un servicio unido a las 10 de la mañana. Va a ser afuera en nuestras áreas verdes, ¿verdad? Vamos a tener una especie de picnic y bueno, esto no va a ser sorpresa. Las mujeres no tienen que traer comida, no vamos a tener convivio. Los varones vamos a traer, porque ese día queremos celebrar el Día de la Madre, porque normalmente el domingo del Día de la Madre la mayoría sale con sus familias a comer, así que lo vamos a tener el 28 de mayo. Así que las mamás, recuerden, ustedes van a ser agasajadas este 28 de mayo, así que guárdelo ahí en su calendario para que sepa que ese día ustedes se declaran en huelga, ese día usted no cocina, nosotros cocinamos y les servimos a ustedes también. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en esta tarde queremos hablar acerca de algo muy importante, una emoción que nosotros tenemos como seres humanos y es el enojo, la ira. Y hoy vamos a hablar sobre dos sabias recomendaciones que encontramos en la Biblia para poder manejar correctamente el enojo. Así que el enojo y la ira son emociones naturales. Cuando estamos hablando de naturales, quiere decir que es parte de la esencia del ser humano. De hecho, la Biblia la llama como frutos de la carne. En otras palabras, es algo inherente al ser humano. Y ya está ahí la ira, el enojo, las contiendas. Usted puede leerlo en el libro de Gálatas. Así que es una emoción que tanto usted como yo de vez en cuando sentimos, que es el enojo. Es una manifestación de descontento, de indignación ante una ofensa o una situación injusta que daña el bienestar suyo y de la persona que está a sus lados. Cuando alguien está enojado, mucha gente dice, mejor aquí hay que salir corriendo, ¿verdad? Y podemos percibir el enojo a partir de esas manifestaciones físicas. Por ejemplo, las personas la cara le empiezan a fruncir el ceño, empiezan a ponerse rojos y después se ponen verdes. No, ese era Hulk, ¿verdad? Pero muchos se convierten, se transforman cuando están enojados. Su lenguaje corporal les delata. Quizás sus palabras dicen una cosa, pero su lenguaje corporal dice otra. Incluso hay personas que llegan hasta el extremo de ir a la agresión física y corporal. Y muchos están hoy arrestados, están en la cárcel por violencia familiar, por violencia de género, porque ese enojo los ha llevado incluso a la fuerza física. Así que el enojo, aunque es una emoción natural, inerte en el ser humano, necesita ser controlada. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me dejaré dominar de todas las cosas. Así que es importante que nosotros aprendamos a poder dominar el enojo. Y así que si todos tenemos esa emoción de enojo, lo importante es saber cómo vamos a reaccionar ante esta emoción. Y cómo reaccionamos nosotros ante el enojo o la furia. Eso va a definir entonces si nosotros estamos haciendo un buen manejo o un mal manejo de ellas. Porque la ira es un sentimiento de furia, de indignación contra alguien o contra algo. Puede ser una ley con la cual usted está completamente enojado. Y esta entonces involucra no solamente el enojo, sino pasión en ese enojo. Mi abuela decía, era como atizar el fuego con guayabo, ¿verdad? Le ponemos más leña al fuego, más enojado. Estamos pensando cómo podemos nosotros herir a la otra persona porque nos hizo algo del cual nosotros no estamos muy contentos. Así que a menudo actuamos de una manera irracional. Quiere decir que no pensamos muy bien las cosas e incluso esto es muy peligroso. Si usted leyó las noticias o vio la internet esta semana en el condado de Montgomery, en Cleveland, Texas, un individuo lleno de ira y de enojo porque su vecino le dijo, no dispare más su escopeta a las 11 de la noche. Llegó, abrió la puerta y mató a su familia, 5 personas, sus vecinos los eliminó. Una vez más, ayer en Texas tuvimos una balacera en un centro comercial.
Personas que se dejan llevar por la ira, por el enojo. Así que nosotros debemos de aprender de esto. Hay personas que dicen, la Biblia es un libro viejo, anticuado, que ya dejó de tener vigencia. Pero no es cierto. La Biblia tiene tanta vigencia hoy en día que nos enseña también cómo nosotros podemos manejar ese enojo. Cómo podemos hacer que el enojo, en lugar de convertirse en algo negativo, podamos utilizarlo a nuestro favor. Porque el problema no es enojarse. El problema es no saber controlar nuestras emociones. El problema no es enamorarse. El problema es enamorarse de la persona equivocada. El problema no es tener emociones y sentimientos. El problema es no saber manejarlos. Por eso la Biblia nos habla de un fruto del Espíritu Santo que se llama el dominio propio. Y el dominio propio significa que nosotros podemos dominar también nuestras emociones, aquellas que pueden desbordarse como una represa cuando se rompe y se lleva a todo un pueblo encima. Así que vamos a ver qué es lo que nos recomienda la Biblia acerca de la ira y el enojo. ¿Qué dice la Biblia que nosotros debemos de hacer cuando estamos sufriendo de estas emociones? Y la Biblia es enfática en que no debemos de dejarnos gobernar por la ira, porque la ira, cuando estamos en ira, cuando estamos en enojos, no podemos tomar decisiones importantes, porque la ira y el enojo es un mal consejero. Es un mal consejero. Cuando hacemos cosas, cuando estamos enojados, puede ser que nos arrepintamos después. Eclesiastés dice, no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. En otras palabras, cuando nos dejamos dominar por la ira y el enojo, el rencor, nos estamos convirtiendo en necios, personas no sensatas. Y otro de los peligros del enojo y la ira es que no contribuyen positivamente a la convivencia con otras personas. Vecinos peleando entre sí, esposos y esposas, hijos contra padres, padres contra hijos, personas en la cárcel porque en un momento de enojo asesinaron a alguien. En un momento de enojo cogieron el carro, lo incendiaron, salieron a toda velocidad y atropellaron a una persona por estar en enojo y no saber qué hacer con sus emociones. Cuando una persona está enojada o con ira, generalmente actúa a la defensiva, pierde la objetividad y no puede tomar decisiones. ¿Usted ha visto? Cuando una persona está enojada, usted habla con él, ¿y por qué me dice eso? Inmediatamente reacciona, pone un muro así. ¿Qué quiere decir usted con eso que me está diciendo? No ha terminado uno ni de hablar y ya está respondiendo enojado. Porque generalmente la ira no reacciona con objetividad. Reacciona impulsivamente por la fuerza del enojo. Así que cuando tengamos que interactuar con una persona enojada, sería importante seguir el consejo bíblico que dice que cuanto nos sea posible, procuremos estar en paz con todos. Y a veces el procurar estar en paz con todos, a veces es mejor no insistir en que uno tiene la razón, ¿no es cierto? Porque si usted sigue discutiendo que usted tiene la razón, eso va escalando y va escalando hasta que posiblemente llegue un momento en que la ira se vuelve incontrolable. Por ahí decían que es mejor perder para ganar, ¿verdad? Ahí los abogados dicen, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Así que es importante que nosotros sepamos mantener la calma en momentos de discusiones acaloradas. Así que de manera práctica podemos evitar el enojo vaya en escalada, subiendo como la espuma, hasta que llegue a una ira incontrolable, no teniendo pena. ¿Sí? ¿Sabe cómo? No teniendo pena en reconocer que nos hemos equivocado. A veces el orgullo es tan grande que sabemos que nos hemos equivocado, pero no queremos reconocerlo. Entonces gritamos más fuerte y tratan de ofender más.
simplemente porque no quieren reconocer, me equivoqué. Así que muchas veces nosotros debemos reconocer nuestras faltas y decir, me equivoqué, mis palabras te hirieron, perdón. Y eso dice la Biblia, que la palabra amable apaga la ira. Se necesitan 2 personas mínimo para pelear. Y cuando una no quiere, por más que lo intente la otra, no va a haber un pleito. Pero ese orgullo enfermizo de no reconocer que nos hemos equivocado es un mal consejero y es un combustible para alimentar la ira. Ah, me dijo eso, ahora sí que yo le voy a decir 3 y 4. Así que no permitamos que este orgullo impida reconocer que te has equivocado. Respira profundo, tranquilícese, pida perdón, pida disculpas si es el caso y siga adelante. Si la otra persona se calma, gloria a Dios. Si no, usted está haciendo lo que es correcto. Usted está impidiendo que el enojo llegue también a su mente, a su corazón y que vaya a dominarle. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. En otras palabras, Pablo, el apóstol, está reconociendo que cada ser humano en algún momento se va a enojar. Él está diciendo, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. En otras palabras, si ha habido un conflicto, siéntese, analícelo. Si tiene usted responsabilidad, y normalmente en todas las discusiones alguna cuota de responsabilidad tenemos, asumamos nuestra parte y pidamos perdón por ella. Pero no permitan que una raíz de amargura empiece a surgir en su corazón por falta de perdón, por dejarse dominar por el enojo. Así que, ¿cómo podemos prevenir que nosotros caigamos en la trampa del enojo y de esa ira incontrolable? ¿Cómo podemos hacer que muchas personas viven con un rencor el resto de su vida por algo que alguien les hizo en ese momento? Y viven en enojo constante, incluso enojados consigo mismo también. ¿Cómo podemos evitar esto? El controlar la ira y el enojo nos permite a nosotros tomar decisiones no basadas en nuestro estado de ánimo, sino decisiones pensadas, basadas en los hechos, y eso nos dará a nosotros mejores elementos para tomar buenas decisiones y resolver las situaciones que nos rodean a nosotros en el día a día. Las emociones, el corazón que le llamamos nosotros, es un mal consejero. No tome decisiones cuando está enojado, cuando está enojada. Tómese un descanso y luego busque los motivos por los cuales usted está enojado o enojada. Pero para hacer esto es necesario aprender primero a escuchar, más que solo oír. Cuando se escucha, la persona está enfocada y está permitiendo que, poniendo atención en lo que oye. Una persona que solo escucha, reacciona. El que solo oye, reacciona. La que escucha, presta atención. Evalúa la situación. Pero como seres humanos estamos muy dados a reaccionar. Y especialmente cuando está enojado y en una discusión no escucha, sino que oye a la persona hablar y oye, pero usted quiere imponer su razón y sigue hablando encima de la otra persona. No tiene un freno, ojalá tuvieran un freno, como dice Santiago, que hay que tener un freno para poder guardar silencio. Santiago dice que de todas las partes del cuerpo, la más peligrosa es la lengua, porque la lengua desata guerras. Mata personas. Así que en lugar de estar hablando sobre la otra persona, es el momento de tomar una pausa y escuchar. Permita que la otra persona se desahogue. Permita que se desahogue. Preste atención.
Y si ese no es el momento propicio para responder, no responda en ese momento. Pablo le decía a Timoteo, no entres en discusiones estériles, porque es perder el tiempo. Estoy parafraseando a Pablo, hablándole a Timoteo. Hay algunos que piensan que solo está hablando Pablo aquí de discusiones religiosas y de teología. No, es en todo tipo de discusión. Es una pérdida de tiempo, dice el libro de Proverbios, discutir con el necio. Porque cuando discutimos con el necio, o la necia también, la ira va escalando y escalando. Así que hay que aprender a escuchar más que a oír. Las personas que no saben escuchar reaccionan rápidamente y en la mayoría de las veces no ha pensado con profundidad su respuesta, sino que dispara como un rifle dañado. Así que al responder automáticamente, llevada por las emociones de la ira y el enojo, dicen cosas de las cuales luego se arrepienten de haberlas dicho. Ay, gordo, yo no quería decir eso. Bueno, lo dijo. Eso no es lo que yo quería decir, pero lo dijiste. Y una vez dicho, cuesta mucho borrar eso. Es por eso que la Biblia nos aconseja que aprendamos a escuchar primero antes de hablar. Controlar nuestras emociones. Pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe a controlar nuestras emociones. El apóstol Santiago era el hermano mayor del apóstol Juan. Ellos andaban juntos. Ustedes saben que tenían una empresa naviera. Y ellos eran conocidos como los hijos del trueno. Usted sabe lo que es un trueno, ¿no? Cuando hay tormenta, cae un rayo y después del rayo viene el trueno. Trum, prum, prum, prum. Y ellos se habían ganado ese sobrenombre porque ellos siempre tenían un temperamento fuerte e impulsivo. Reaccionaban a todo. Como decían, eran muy enojados ellos. Tenían un carácter fuerte. Y así eran conocidos los hijos del trueno. Pero en su caminar con Cristo, ambos aprendieron a manejar sus emociones. De una manera tal que tanto el apóstol Juan, uno de estos hijos del trueno, si usted lee el Evangelio de Juan, si usted lee las 3 cartas de Juan, el mensaje central de sus cartas es el amor, es el perdón, es el de vivir en paz. Es el apóstol que dice la Biblia que ponía su cabeza en el pecho de Jesús. Es el apóstol que presentó misericordia mientras todos los demás huyeron. Él estaba al pie de la cruz con Jesús, mostrando su solidaridad y el amor a Cristo Jesús. Y Santiago no se quedó atrás, también aprendió la lección de saber tener un corazón paciente y de practicar el control del enojo. Cómo reaccionar cuando estamos enojados. Y Santiago escribió esto: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la justa vida que Dios quiere de nosotros. ¿Se da cuenta? Santiago sabía que cuando le decían el hijo del trueno era porque él reaccionaba inmediatamente. Ahora él aconseja que para controlar la ira él aprendió a callar primero, a escuchar y estar lento para enojarse. Así que sigamos el consejo bíblico para poder dominar el enojo. Salomón, uno de los hombres más sabios del mundo, según la Biblia, dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. O sea, es una persona inteligente, es una persona sabia. Y el que es agresivo muestra mucha insensatez. O sea, que le falta inteligencia emocional. Es una persona que no sabe dominarse a sí mismo. Así que todas las personas, sin excepción, llegaremos a un punto en que nos vamos a enojar. Va a ser inevitable, nos vamos a enojar. Pero cómo reaccionemos nosotros ante ese enojo es lo que va a hacer la gran diferencia.
Es lo que nos va a hacer vernos como personas sabias o como vernos como personas insensatas, necias e imprudentes. La pregunta es, ¿cuál de esas personas queremos ser nosotros? ¿Queremos comportarnos como la persona sabia y sensata o queremos ser imprudentes y necios? Bueno, debemos seguir el consejo que la Biblia nos da. Primero, respiremos profundo. Mi abuelita decía, ahí viene Petra con calentura, o sea, venía otra vez con el mismo. Entonces, guardaba silencio, tomaba aire, una buena bocanada de humo para llenarse de paciencia. ¿Sabe? Cuando usted hace esto, usted oxigena mejor su cerebro y entonces usted puede pensar mejor. Hace una pausa. Segundo, escuchemos no la voz del enojo, no la voz de ese diablillo que está ahí. Dígale 4, usted merece defenderse. No escuche ese. Busque la voz del Señor que le dice, en lo que sea posible, procura estar en paz con todos. Actuemos con sensatez. Tercero, no actuemos bajo la emoción del enojo. Recuerde que cuando actuamos enojados, muchas veces nos vamos a arrepentir de lo que hemos dicho o hecho. Hoy la cárcel está llena de hombres y de mujeres que están arrepentidos de haber actuado por el enojo. Están por violencia doméstica, por haber cortado a alguien con una arma blanca, o no importa el color, diría otro, ¿verdad? Usaron un arma de fuego, se fueron a los golpes y hoy están arrepentidos de haber hecho eso. Así que no actuemos bajo el enojo, sino más bien calmémonos y analicemos los hechos y tomemos una decisión pensada e inteligente. Recuerde lo que dije hace un rato, todos tenemos cierta cuota de responsabilidad cuando hay alguien enojado con nosotros. Entonces hay que ver qué es lo que hicimos nosotros. Y seguir el consejo que nos dice el Señor en Mateo 18. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve primero, arréglate con él y después ven a la iglesia y pon tu ofrenda. También dice, si tienes algo contra tu hermano, ve con él y habla a solas y arregla tu problema con esta persona. Si el problema no se arregla, ve y lleva a un testigo para que vea que tienes la idea, el deseo de reparar tu enojo. Y si no, lleva a los ancianos de la iglesia y entre los 3 van a estar hablando. Y si no, dice, ya usted cumplió su parte, la otra persona tomará su responsabilidad. Pero debemos de ser inteligentes, sabios y prudentes y permitir que el Señor nos ayude a manejar bien nuestras emociones. Así que sí, el enojo es algo que inevitablemente en algún momento de nuestra vida vamos a sentir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un enojo se convierta en algo positivo? Porque aún hasta la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dice, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo podemos hacer que algo tan negativo como el enojo y la ira se vuelva en algo positivo? Bueno, Jesucristo fue juzgado y sin ser hallado culpable, no fue culpable de ningún delito, fue sentenciado a morir en la cruz, ¿cierto? Y en lugar de llamar a los ángeles del cielo, llamar legiones de ángeles del cielo para que destruyeran a todas esas personas que estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y que cayera fuego del cielo, Jesús decide hacer esto, guardar silencio. Y la Biblia dice que como una oveja yendo al matadero, no pronunció palabra alguna, mantuvo silencio. E incluso cuando estaba ya clavado en la cruz, sus palabras fueron, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que Jesús supo manejar su enojo, su ira. Tal vez usted dice, pero eso fue Jesús, eso fue hace miles de años. Bueno, conocemos a Rosa Parks, a Martin Luther King Jr. y a Julio César Chávez, 3 personas de carne y hueso como usted y como yo, que sufrieron segregación, sufrieron discriminación, sufrieron injusticias y utilizaron su enojo para de una manera pacífica
luchar y derrotar el racismo, la discriminación y la explotación de su época. Así que si hay momentos en que el enojo bien encauzado es saludable porque provoca cambios positivos, arreglan situaciones que no debieran de existir, como el comercio religioso, la explotación de los trabajadores, la discriminación racial. Y ese enojo debe estar bien encauzado para que eso no se dé más. Y Jesús mostró su enojo también cuando los mercaderes convirtieron los atrios del templo en un mercado. Enojado dice que hizo un látigo y los hizo sacados de ese lugar. Los echó del lugar. Y esa acción, de ese enojo de Jesús, le regresó el verdadero propósito del templo al pueblo. El templo es para adorar a Dios. El templo es para honrar al Señor, no para hacer dinero, como lo estaban haciendo los mercaderes. Así que Juan capítulo 2, versículos 13 y 16 nos cuenta esta historia, cómo Jesús se enojó con los mercaderes. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. O sea, ese era el Wall Street de la época, ¿verdad? Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó en el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y los discípulos que andaban con él dijeron, wow, en verdad él está cumpliendo lo que está escrito, porque tiene celo por la casa de mi padre. Así que un enojo bien encaminado puede cambiar las cosas negativas para algo positivo. Cuando podemos tener control de nuestras emociones, incluyendo el enojo, podemos cambiar la connotación negativa que tiene por una contribución positiva. Así que, así como Jesús restableció el buen uso del templo, el enojo de Rosa Parks, de Martin Luther King, de César Chávez, iniciaron que la lucha por los derechos civiles en este país. Cuando manejamos nuestro enojo y lo encauzamos positivamente, solo podemos esperar cosas buenas. Solamente cosas positivas pueden pasar. Isaías 12, 1 y 2 dice, en aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Porque nosotros debemos seguir amando aún a la persona que está enojada con nosotros, así como Dios nos ha amado aún en su enojo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Así que cuando estés experimentando enojo, incluso ira, tome un momento para pensar en qué lo está provocando. Tome los pasos necesarios para reducir el enojo. No actúe como, no voy a decir la marca, pero hay un analgésico que usted lo echa en un vasito de agua y que hace un montón de espuma, ¿verdad? No sea como ese analgésico. No reaccione como un volcán en erupción cuando usted está enojado o enojada. Esto le va a ayudar a usted a reducir cualquier impacto negativo que sus emociones pudieran producir. El doctor Samuel Certo estaba leyendo su libro que se llama Persiguiendo la Sabiduría. Él enumera cinco pasos que nosotros podemos tomar para reducir la ira. Así que creo que son importantes que los digamos. El primero de ellos, que también lo dice Santiago, el apóstol, dice, piense antes de hablar. ¿Cierto? Santiago nos dice, piense, refrene su lengua y después hable. El segundo,
¿Qué ha provocado tu enojo? Haga un análisis. ¿Por qué está enojada esta persona conmigo? ¿Y por qué me enojé yo? Usted ha visto que hay momentos cuando usted piensa bien la situación y dice, bueno, ¿y yo por qué me enojé? Y algunos dicen, yo parezco, en Costa Rica tenemos un dicho que dice, parezco nuevo, ¿verdad? Me estoy enojando por nada. Si eso no es nada, pero me enojé. Entonces lo primero es, primero pensar antes de hablar, aprender a escuchar, después analice por qué se ha enojado o por qué están enojados con usted. Lo tercero, hable con alguien sobre este enojo, con un consejero, con el pastor, con un hermano en Cristo maduro, que le ayude a manejar su ira. Hable con la persona con la cual usted está enojado o está enojada con usted, tal como le recomienda Mateo 18. Cuarto, acepte su responsabilidad, la responsabilidad que le corresponde en la parte de ese enojo. No seamos como Adán y Eva. Oh, es que la mujer que me diste por esposa me dio esto a comer. Oh, fue la serpiente la que me sedujo a que comiera. Oh, es que la maestra me tiene entre ojos. No, es que el jefe no me quiere. No, aceptemos nuestra responsabilidad y seamos humildes y decimos, sí, me equivoqué, perdón. Haré todo lo posible, lo que esté a mi alcance, para que esto no vuelva a suceder. Te ofendí, te lastimé y quiero repararlo. ¿Cómo puedo reparar esto? Aceptemos nuestra responsabilidad. Si la otra persona no quiere aceptar la suya, es el problema de ellos. Pero nosotros, como dice la Biblia, en cuanto nos sea posible, procuremos estar en paz con todos. Y una de esas cosas es aceptando nuestra responsabilidad. Y quinto, y no por estar de quinto es lo menos importante, sino que yo diría que es lo más importante y lo primero que deberíamos de hacer, es orar a Dios por sabiduría. ¿Cómo podemos resolver este enojo con esta ira? ¿Cómo podemos vencer nuestro orgullo y decir, no, porque yo voy a ir a pedirle perdón? No, si fue la primera persona la que me gritó y que me dijo tal cosa, y ahora, ¿cómo voy a ir yo a pedir perdón? Bueno, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro orgullo se ponga bajo el poder de Dios y entonces aprendamos humildad, reconocer lo que nos corresponde, aunque la otra persona quizás tiene más responsabilidad que nosotros, pero estamos asumiendo la nuestra, y ir con una actitud de paz. Cuando Jesucristo predicó el sermón de monte, dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Y una persona pacificadora es aquella que busca las paces aun cuando su responsabilidad sea menor en un conflicto. Pero necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener dominio propio y actuar conforme al poder de Dios y a la voluntad de Dios en nosotros. Así que Proverbios 16:32, y voy a terminar con esto, dice, más vale ser pacientes que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades, porque el que sabe refrenar su lengua y su enojo puede ganarse al mundo. Amén.